Precioso. Ya sabéis, una vez más, todos los miércoles a las 9 de la mañana. Goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Ya sabéis que yo soy una persona que le encanta la música, lo sabéis perfectamente, lo he comentado en muchas ocasiones, y por lo tanto el tema de que yo ahora mismo pueda, ¿no?, con ciertos botones, con pequeños botones, pequeños comandos, ahora mismo pueda expresar lo que estoy diciendo, lo que también he expresado con anterioridad en forma de música, me parece algo a tener en cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no?, la facilidad que tenemos con la tecnología, no lo sabemos. No sabemos realmente lo que es verdaderamente la música, ¿no? Digamos, el sentimiento que transmite, ¿no? En muchas ocasiones simplemente vemos una escuchada, simplemente escuchamos algo, ¿no? En formato MP3, por ejemplo, o si ni siquiera eso, simplemente escuchado de fuera, ¿no?, de fondo, simplemente es un escenario dentro de tu vida, pero en realidad tiene mucho. La música siempre ha tenido mucho, lo ha tenido siempre, ¿no? Siempre ha estado, ¿no?, prácticamente en nuestra vida, en mi vida, eso lo tengo clarísimo, ¿no?, el tema de la música. Y ya el tema de escuchar, ¿no?, viejos relatos, escuchar también viejos momentos, es algo que realmente hace que yo verdaderamente me sienta a gusto, me sienta cómodo con respecto al tema de hablar, al tema de comentar, ¿no? Ya sabéis que yo soy una persona que le gusta hablar, ¿no?, que le gusta expresarse, que le gusta también tener, no sé, en cuenta ciertos temas que a mí me parecen interesantes, que me parecen a mí de tener en cuenta, ¿no? Cosas que yo realmente no he escuchado, ¿no? Que no he escuchado en otras cadenas, no he escuchado en otros programas, y que me gustaría un poquito plantear y ponerlo sobre la mesa, ¿no?, en ciertas ocasiones. Así que es verdad que hay ocasiones que hago eso, ¿no? El tema de que, oye, a pesar de que no se está hablando, a pesar de que es algo que no se está hablando, sí, prácticamente, lo hablo, ¿no? Porque al final es un tema también de reivindicación, también es un tema de, oye, decir que estos temas también son igual de importantes e igual también de interesantes que lo que se está hablando siempre, ¿no?, en los temas más recurrentes en el día a día, ¿no? Sí que es verdad, debo decir, que esa parte de mí la voy a descartar, principalmente por el hecho de que quizás debería, digamos, hablar un tema que es bastante recurrente en nosotros, hablar de un tema que realmente está impregnado en nosotros, en nuestra sociedad, ¿no? Cualquier persona que, descanse, ¿no? Cualquier persona que descanse realmente sabe lo que es, un poquito lo que voy a comentar hoy, ¿no? El tema de, oye, vamos a hablar un poquito del mundo onírico, vamos a hablar un poquito del mundo del sueño, ¿no?, de la fantasía. En muchas ocasiones también a veces recurre a sentimientos muy profundos, ¿no?, de nosotros. Realmente mucha gente no tiene en cuenta los sueños y los ve como simples puzzles, piezas de puzzles, esparcidas, para nada encajadas, ¿no?, para nada formadas. Y debo decir que en cierta parte lo es, sí, totalmente, es todo un rompecabezas el tema de los sueños, ¿no? ¿Por qué vienen? No hay una explicación científica, por supuesto, pero yo me refiero de una forma más pragmática, me refiero de una forma más de quitar el tema del científico, que obviamente es un aspecto totalmente válido y obviamente es algo que realmente hay que tener en cuenta. Por supuesto, yo siempre he sido pro ciencia, siempre, porque realmente yo creo que la ciencia es la verdadera magia, ¿no? Pero sí que es verdad que a pesar de la ciencia, a pesar de eso, me interesa también el tema de que, oye, podemos también hablar del motivo pragmático con respecto a nuestras situaciones, ¿no?, emocionales, en nuestras situaciones del día a día. Ver por qué salen estos sentimientos, ver por qué salen estas imágenes en nuestra cabeza que nos parece tan verosímiles a la hora de soñar, a la hora de adentrarnos en el mundo onírico, de fantasía, ¿no? Y me parece muy curioso, me parece tan
curioso el tema del mundo onírico y tan enigmático, a pesar de que está presente siempre en nuestra vida, que es curioso, es irónico, ¿no? El tema de que esté tan presente en nosotros. Cualquiera que descanse apropiadamente sabrá lo que es un sueño, habrá soñado alguna vez y realmente no entenderá lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sueño estas cosas? ¿No? Y a veces que hay sueños que no tienen significado, a veces hay sueños que no tienen sentido. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo siempre todo un sentido. Siempre hay sentido con respecto a los sueños. Lo que pasa es que realmente no indagamos con respecto a ello. Y debo decir que de forma personal es algo bastante interesante el tema de profundizar, el tema de hablar de esto. Porque sí, porque yo en ocasiones realmente yo me he sentido, ¿no? ¿Cómo decirlo? Me he sentido mal, me he sentido con animadversión con respecto a digamos, a los sueños. ¿Por qué? Porque ha habido momentos que ha habido pesadillas, ¿no? Realmente creo que las pesadillas son como el momento, en el peor momento que te puedes encontrar con respecto al mundo onírico, ¿no? El tema de ese momento de no saber qué hacer. De hecho, en muchas ocasiones, ¿no? Las pesadillas no se pueden controlar y es curioso, ¿no? Porque está todo formado dentro de tu cabeza, pero sin embargo tú no lo puedes controlar, ¿no? Y lo más curioso a mí, lo que me parece más interesante dentro del mundo onírico, que no, digamos, estamos tan adentrados en esa historia en la que estamos formando de forma supuestamente aleatoria, que nos parece verosímil, que nos parece totalmente realista y que nos encargamos de encarnar al protagonista. ¿Sabéis? ¿Entendéis? El tema de que nosotros también estamos siendo unos actores, pero realmente estamos siendo actores, pero porque nos creemos el escenario, porque nos creemos lo que estamos teniendo alrededor. ¿Sabéis? El escenario nos parece tan verosímil, tan realista, ¿no? Que nos olvidamos que estamos en un sueño. Que nos olvidamos que estamos descansando y realmente estamos pensando realmente en eso, ¿no? En el tema de la situación, en el tema de lo verdadero que puede llegar a ser el tema de la situación. Siempre me ha parecido tan irónico, ¿no? El tema de que algo tan fantasioso, tan irreal, como ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo en pesadillas o por ejemplo en simples sueños, que nos lo creamos en muchas ocasiones, de que nos levantamos agitados, nos levantamos nerviosos, ¿no? Con sudor en la frente, con sudor frío, y decir, menos mal que no es algo que haya pasado en realidad, ¿no? ¿Cuántas ocasiones, a mí me ha pasado, cuántas ocasiones te has levantado diciendo, menos mal que ha sido una pesadilla, menos mal que ha sido un sueño? O a veces diciendo, joder, ha sido un sueño, ¿no? En ocasiones que lo estás pasando tan bien, ¿no? Digamos que el mundo alrededor tuyo, notas que te está yendo bien, te está sonriendo el mundo. Aparte de tú sonreír al mundo, el mundo sonríe también contigo. Y de hecho te sonríe. Más que acompañarte en el sentimiento de reír, el mundo consigue que tú sonrías. El mundo consigue que tú quieras seguir adelante con tu vida, ¿no? Ese deseo profundo de querer tener establecido ciertas pautas dentro de la vida en general. Y para mí, digamos, en mi pensamiento, en mi filosofía, en mi forma de, digamos, de ver las cosas, siempre, para mí, siempre todo tiene un sentido. Quizás a veces no lo veamos realmente con cierta perspectiva, digamos, científica. A veces no se ve porque realmente también apelamos muchísimo al tema de emocional, sentimental, y por lo tanto, a veces quieres ver un aspecto, quieres ver también un aspecto emocional, ¿no? Con respecto al propio sueño, ¿no? Al propio mundo onírico que te has creado para unas cuantas horas simplemente. Que es pero a pesar de que de la limitada duración dentro del mundo es muy verosímil, ¿no? Es curioso, ¿no? El tema de cómo se plantean las cosas para que tú te lo creas, ¿no? Al final tienes que estar en un ambiente de descanso, ¿no? Siempre siempre he tenido como mucha curiosidad con respecto a por qué nos creemos el mundo. Si en realidad ahora mismo, si nos imaginamos cualquier cosa, por ejemplo, yo me imagino ahora mismo yo en un escenario, digamos, en una banda, cantando, sé que es mentira, sé que me lo estoy imaginando, pero sin embargo cuando estoy reposando, eso se impregna, eso realmente está ahí y tú te lo crees. Qué
Qué irónico es el tema del mundo onírico, qué irónico que es imaginar, qué irónico es descansar, qué irónico es reposar, qué irónico es el mundo onírico, de los sueños, de las aspiraciones, de momentos que dices, Dios mío, no quiero presenciar esto, pero sin embargo lo presencio. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esta situación? ¿De dónde sale este miedo? ¿De dónde sale esta alegría? ¿De dónde salen estas historias? Mucha gente, como he dicho yo en un principio, apelan por el sentido más emocional de la situación. Y sí que es verdad que en ocasiones no vas a encontrar el sentido porque quieres ver la forma más pragmática de la situación y no lo ves, no lo presencias, no ves el motivo, no ves las pruebas, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo ves como un caso perdido, lo ves como simplemente es algo que simplemente no tiene sentido y lo dejas pasar. Pero si tú lo ves de una forma más científica, lo ves de una forma más, un aspecto mucho más frío con respecto a ello, tiene todo un sentido. Tiene todo un reglamento, tiene unas pautas para que tú puedas, digamos, formar estas historias, estos mundos. Al final es un tema también de las experiencias, de lo que has vivido, ¿no? En muchas ocasiones yo apelo mucho del tema de por qué el tema del sueño, ¿no? Y lo veo con una perspectiva en muchas ocasiones, digamos, sentimental, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Y muchas veces sí que es verdad que, vaya, para mí, en mi ocasión, muchas veces he solucionado el tema de saber un poquito de la solución con respecto al sueño, ¿no? Y en muchas ocasiones digo, vale, de acuerdo, ha pasado esto, lo que ha pasado en el tema del mundo onírico, lo sé, principalmente por el hecho de que yo lo he vivido. No de forma tan exagerada, no de forma tan borrosa, tan extraña, ¿no? No, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que veo ciertas pautas, sí que es verdad que veo ciertos puntos, ciertos extractos de mi vida impregnados en el propio sueño, en el propio mundo onírico. A mí me pasa, ¿no? El tema de que voy a analizar, ya sabéis, como soy de pesado con respecto a analizar, con respecto a indagar. Y en este caso me parece interesante porque realmente lo que estás soñando, lo que has soñado y lo que soñarás, en gran parte es tu vida. Por muy extraño que parezca, por muy fantasioso que parezca, todo tiene una raíz. Todo tiene un porqué. Y por lo tanto, en este caso, en muchas ocasiones yo indago y digo, ¿por qué sale esta cosa en concreto? Y me acuerdo que en ese mismo día, realmente asocié algo tan extraño como, por ejemplo, no sé, ¿cómo decir? Yo bebiendo una botella de agua con haber bebido agua ese mismo día, de hecho de la misma marca. Ese tipo de cosas, ¿no? Que dicen no tiene un sentido en un principio, pero en realidad si lo relacionas con respecto a las acciones que has hecho a lo largo del día, tiene ahí sentido, tiene ahí una correlación. Y por eso yo digo que algo tan tonto como una botella de agua tiene correlación a tu vida, porque realmente es lo que estás experimentando en vida. Y yo sí que es verdad que se le da muy poca importancia, ¿no? Al tema del mundo onírico. Se le da muy poca importancia. De hecho, debo decir que de las pocas cosas que realmente, digamos, he estudiado en cuanto a la psicología, en cuanto digamos, algo tan pragmático, ¿no? Y tan minimalista como podría ser el mundo onírico, ¿no? Porque realmente no es algo que tú puedas extraer, ¿sabes? Tiene que ser algo de oídas. Sí que para que hay, como he dicho yo en principio, hay una teoría científica, por supuesto, bueno, yo creo que contrastada, pero bueno, digamos que en ese caso tampoco me voy a indagar muchísimo. Pero que yo, digamos, hace un tiempo sí que me gustó el tema de comentar, el tema de hablar, el tema de indagar con respecto al mundo de los sueños, ¿no? Y de hecho hay, digamos, un autor en concreto que imagino que lo conoceréis si estáis metidos en el mundo de la psicología, ¿no? Que sería un poquito Sigmund Freud, ¿no? Que de hecho tiene su cierta polémica, ¿no? Con respecto al complejo de Edipo, ¿no? Ciertas teorías que él, digamos, ideó con respecto a la psicología, con respecto, pues bueno, al psicoanálisis, ¿no? Porque él es el padre del psicoanálisis. Y es curioso porque, digamos, este mundo onírico me abrió las puertas
¿no? Abrir puertas, el propio libro, se llama La interpretación de los sueños, su primer libro, ¿no? Al menos publicado, de Sigmund Freud, que habla un poquito de los sueños, del mundo onírico, ¿no? Y debo decir que ese libro, digamos, lo que hace es desarrollar, lo que hace es explicar, lo que hace es indagar con respecto a los sueños de sus pacientes, porque Sigmund Freud obviamente tenía, digamos, una instalación con respecto a acudir, ¿no? Con respecto a atender a los pacientes, y por lo tanto, digamos que a partir de los relatos que comentaban los propios pacientes con respecto a su sueño, él, digamos, los apuntaba, los escribía y daba anotaciones con respecto a ello, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante el tema de que, el tema de ver lo que sueña la gente. Y en gran parte los sueños son como piezas diluidas, son como extractos, como he dicho en un principio, de la vida. Son extractos de lo que estás tú viviendo ahora mismo. Y siempre me ha parecido muy interesante porque vemos el mundo onírico como algo falso, como que algo que nunca ocurriría. Y es curioso, pero en gran parte ha ocurrido. Y de hecho en tu vida. Ha ocurrido en tu vida. ¿Cuándo vas a dejar de ponerle peso, de ponerle importancia? De dejar de olvidarnos. ¿Cuándo va a ser el momento de plantearnos y decir, hay que tener en cuenta el mundo onírico? Yo me lo pregunto en muchas ocasiones, me pregunto de decir, ostras, ¿hasta qué punto yo, para mí, puedo implicar el mundo onírico en mi vida? ¿Hasta qué punto? ¿No? Muchas cosas me lo pregunto. Y yo creo que, digamos, en varias ocasiones, aunque yo soy una persona que realmente, a partir de una solución, indago y miro mucho más, no me conformo con esa solución, ¿no? Soy así de irreverente. Pero sí que es verdad que, digamos, tengo la solución en muchas ocasiones y digo, el mundo onírico tiene mucha importancia. El mundo onírico es parte nuestra, ¿no? Y se basa en nuestras partes, se basa en nuestra vida, se basa en nuestros haceres, en nuestros quehaceres, en nuestras experiencias, ¿no? Y es interesante el tema de que a veces yo sueño, ¿no? Por ejemplo, que estoy en un escenario, ¿no? Digamos, con una banda, ¿no? Cantando, y es curioso, ¿no? Porque lo soñé, y fue más bien una premonición. No fue algo que contrastaba con respecto a mi vida. Sí que es verdad que es un pensamiento, es una idea, es un sentimiento que quería hacer y por lo tanto se me plasmó, ¿no? En el sueño. Pero debo decir que dentro de lo que cabe también es una premonición, porque mirad, quizás no estoy en un grupo, quizás no estoy cantando, pero tened por seguro que he estado en un escenario. A ver, es curioso, ¿no? El tema de que cómo también salta los deseos más profundos de la persona en el mundo onírico, pero también sus peores miedos. En muchas ocasiones, ¿no? El tema de las pesadillas. Yo lo he dicho en muchas ocasiones con respecto a mi condición, ¿no? Que sea fobias de impulsión, trastorno obsesivo compulsivo. Que hay ocasiones que realmente sueño con respecto a ello. Bueno, más bien soñar no. Tengo pesadillas con respecto a ello. Pienso que voy a hacer todo lo que yo en un principio nunca haría. No, y nunca haré. Sé que nunca lo voy a hacer, pero siempre está detrás de la oreja, digamos, la mosca detrás de la oreja. Complicado que sea la oreja detrás de la mosca. ¿Entendéis? Es un tema también de que hay mucho de nosotros dentro del mundo onírico. Y digamos, olvidarnos de esa parte, algo que es tan intrínseco en nosotros, es como una visión bastante simple y también a la vez rocambolesca de lo que somos nosotros. Siempre lo he dicho. Y en ocasiones las peores pesadillas son tus peores miedos. Te levantas después de ese encontronazo y dices, menos mal. ¿Sabéis? Menos mal. ¿Entendéis? Y me encanta. En parte me duele y en parte me aterra el mundo onírico porque realmente apela, realmente acude a ciertas cosas que me dan terror.
que no puedo con ellas, que siento que no puedo. Son cosas que realmente me paralizan. Pero sin embargo me interesa, es como esa persona que le gustan las películas de terror. Ella le da miedo, esa persona en concreto le da miedo a la película, pero sigue buscando, sigue viendo más películas, por el mero hecho de la sensación, ¿no? La sensación que es tiene una vertiente masoquista, ¿no? Con respecto a la propia situación, ¿no? Irónicamente hablando, pero sí que es verdad que siempre hay que pensar un poquito también en el mundo onírico, levantarte y decir, ¿por qué esto? No es como también una especie de un caso, ¿no? Con respecto a descubrir, ¿no? Un misterio, es un misterio también en muchas ocasiones del mundo onírico, ¿no? El tema de que tienes que reunir pruebas, el tema de que tienes también que un poquito hacer de retrospección con respecto a tu vida en concreto, y de hecho es un misterio con respecto a ti, ¿no? Es curioso, es irónico oníricamente hablando, ¿no? Qué bien es hablar de los sueños, qué bien es hablar del mundo onírico, qué bien es simplemente expresarte y decir, es lo que pienso, ¿no? Es curioso, ¿no? El tema de la radio, con un simple pensamiento, con una simple idea, con un simple afán para poder realizar unas cosas, puedes, hacer un programa bastante interesante, en mi opinión, ¿no? No lo digo por mí, no lo digo por mi forma de comentar, no lo digo tampoco por la producción, me refiero por el propio tema en sí, ¿no? Me parece tan interesante y que se habla muy poco de él. Se habla muy poco de él, del tema. A mí me da la sensación de que se tiene que hablar muchísimo más, se tiene que reivindicar, se tiene que también un poquito analizar, ¿no? Y no me refiero a un análisis científico, ¿no? Que es un poquito también lo que apelo yo en muchas ocasiones. No, incluso vosotros lo podéis hacer, sin tener que ser científicos, sin tener una idea con respecto al mundo científico, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Simplemente, si os acordáis algunas veces, ¿no? Es curioso porque hay momentos que realmente no te acuerdas de lo que has soñado y dices, es una pena, ¿no? Es una pena porque a veces son cosas que dices, ostras, lo has vivido, lo sientes que ese sueño ha sido complejo, ¿eh? Sientes que ese sueño ha sido a tener en cuenta, pero sin embargo te has olvidado, ¿no? Son cosas que dices, Dios mío, ¿cómo se me ha podido olvidar? Y son ciertos misterios que son muy curiosos, siempre me han parecido muy interesantes, sobre todo esos sueños, ¿no? Esos sueños que olvidas. Pero bueno, como estoy diciendo, digamos que vosotros, en vuestra casa, vosotros mismos, ¿no? En vuestra comodidad, podéis también un poquito indagar con respecto a vuestros sueños, si os acordáis de los sueños o de las pesadillas incluso, ¿no? El tema de que, ostras, voy a pensar por qué he soñado esto, voy a pensar por qué en este escenario, voy a pensar por qué he actuado de esta manera, por qué todo este tipo de cosas, por qué esta concatenación, por qué esta mezcla, digamos, esta simbiosis, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué hay tantas cosas que en un principio no tienen sentido? ¿Qué tengo que hacer? Yo lo primero que haría para poder indagar, para poder examinar, para un poco analizar, ¿no? Con respecto a tu sueño, a tu pesadilla, lo que yo haría en un principio es hacer un poquito de retrospección y ver lo que has hecho, digamos, a lo largo del día, ¿no? Puntualizar las cosas más destacadas. Y de hecho, quizás no más serían más destacadas porque realmente es lo que más te acordarías, pero sí que es verdad que, ojo, también las cosas mínimas, las tonterías, como por ejemplo beber una botella de agua, también inciden muchísimo en un sueño. Porque realmente lo que hace es, digamos, los sueños dependen mucho de nuestras experiencias, como he dicho en un principio, y por lo tanto, a pesar de que, digamos, estás ingiriendo agua y es una actividad totalmente cotidiana, normal, no importa, al final que es algo que asocia la propia cabeza, el propio cerebro a la hora de soñar. Es algo que asocia, porque realmente el propio cerebro a la hora de soñar no sabe exactamente lo que es el mundo, no sabe exactamente, es como realmente es una máquina, en ese sentido, es como una máquina que realmente lo que necesita es ciertos comandos. La calculadora no es inteligente, la calculadora no sabe exactamente lo que está haciendo, simplemente está programada para hacer algo, ¿no? Esto es como una persona, pongo un ejemplo, esto es cuando una persona que está estudiando pero realmente no sabe el significado, lo está expulsando, ¿no? Por ejemplo, no sé, un relato, una definición, ¿no? Y lo está comentando, realmente lo que está haciendo es, digamos, comunicar, ¿no? Hablar con respecto a ello, leer
un concepto, al leer una definición, pero realmente no entiende lo que está diciendo. No sabe exactamente lo que está diciendo. Y eso pasa mucho con las calculadoras, por ejemplo, ¿no? Sí, ella en sí te va a decir el resultado y va a ser acertado. Pero sí que es verdad que realmente está programada para ello. Ella no sabe exactamente lo que es 1 más 1. Solo sabe que son 2. Pero el proceso del 1 más 1 no entiende ese concepto, no lo entiende, simplemente está programada para ello. Y, por ejemplo, eso para mí es la cabeza, ¿no? Está programada para algo, para asociar, ¿no?, el mundo exterior, para asociar lo que tú has vivido, lo que estás experimentando y por lo tanto crear un mundo con respecto a lo experimentado. Pero ella de por sí no puede crear un mundo, porque el mundo ese tan fantasioso que parece sacado de Alicia y el País de las Maravillas está relacionado con tu mundo, con tu experiencia con respecto al mundo, ¿no? Al menos es lo que me parece a mí. Al menos es lo que siento yo, ¿no? Porque realmente en muchas ocasiones me he levantado diciendo, Dios, ¿por qué he soñado esto? ¿Por qué he soñado esta barbaridad? ¿Por qué he soñado esta cosa sin sentido, ¿no? Pero después un poquito indagas, haces un poco de reflexión, un poquito de retrospectiva y dices, vale, de acuerdo, esto ha pasado porque es esto, porque yo realmente hice esto y se puede asociar perfectamente a lo que yo experimenté dentro del sueño, dentro del mundo onírico. Y es curioso, ¿no? Porque todos tenemos alma de escritor. Tenemos todos alma de escritor de novelas de fantasía, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros todos creamos fantasía, ¿no? Todos creamos una vida fuera de peligros en ocasiones, de los sueños, o llena de peligros en nuestras pesadillas. Qué genial es el mundo onírico, qué genial es poder hablar de esto, qué genial es poner música de fondo que te puedan amenizar, ¿no?, este momento tan bueno, ¿no? Porque realmente no estamos indagando tampoco con respecto al mundo científico, pero un poquito también. Siempre yo apelo también en muchas ocasiones el tema de que hay momentos, la mayoría de momentos, que nos olvidamos lo que tenemos alrededor, que nos olvidamos un poquito lo que tenemos delante, ¿no? Y nos fijamos siempre en algo del exterior, nos fijamos siempre en algo que no nos amerita en muchas ocasiones, ¿no? Y el tema de indagar lo que tienes tú a tu disposición, lo que estás experimentando, realmente tiene mucho más, muchísimo más, ¿no? Esto es como, por ejemplo, digamos, el tema de ver un poquito el tema de la tecnología, por ejemplo, ¿no? El tema de que ahora mismo estoy transmitiendo en directo y también lo estoy grabando y lo voy a subir en YouTube. Ese tipo de cosas realmente tú te pones a reflexionar y dices, ¿cómo puede haber este tipo de cosas? ¿Cómo esta tecnología está aquí, no? La ciencia es la magia. La ciencia es la magia. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Es tan extraordinaria la ciencia, es tan interesante la ciencia, es tan importante la ciencia, que para mí es magia. En el sentido de que es tan extraordinario, es tan asombroso, es tan espectacular, que es magia prácticamente, que casi ni te lo crees, a no ser que seas ingeniero y sepas verdaderamente lo que está pasando, ¿no? Yo en muchas ocasiones me he planteado el tema de ser ingeniero por un tema más detectivesco, más de inspección, de saber, de tener un alma inquieta con respecto a saber exactamente lo que está pasando, ¿no? Saber exactamente cómo estoy haciendo esto ahora mismo, saber exactamente cómo estoy transmitiendo, ¿sabes? No solo simplemente dar un par de botones, no, saber por qué está pasando todo esto, por qué estoy transmitiendo, por qué esto, por qué puedo ahora mismo poner una canción, porque ahora mismo puedo hablar. Y por eso en muchas ocasiones yo me he planteado ser el tema de ingeniero, para saber exactamente esas cosas que realmente la tapan, las cubiertas, ¿sabéis? Indagar. Para mí, ser ingeniero, más que ser algo complicado, es un tema de esfuerzo, por supuesto, pero digamos que es un tema también de indagar, de inspeccionar, ¿no? Yo lo veo también en muchas ocasiones como un rol de detective, ¿no? Porque tienes que saber el porqué de los motivos, ¿no? Tener un móvil, tener, digamos, un porqué, un motivo con respecto a esta situación, ¿no? Esto de indagar, el motivo de por qué una persona, por ejemplo, mata a otra, ¿no? Asesina a otra. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Es mera psicopatía o hay algo detrás? Pues aquí es lo mismo. Obviamente no infliges ninguna
digamos, ninguna ilegalidad, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, no pasa nada. Pero me refiero, ya entendéis, ¿no? El tema de investigar, el tema de saber el porqué, ¿no? Siempre me ha parecido muy interesante, siempre me ha parecido algo a tener en cuenta. Y sí que es verdad que hay a veces que te echa un poquito para atrás, un poquito el tema de lo grande que puede ser el porqué, ¿no? De lo grande que puede conllevar, ¿no? Y lo paciente que tienes que ser en muchas ocasiones para poder indagar y para poder saber un poquito y tener en cuenta y tener en vereda y tener de forma consciente con respecto a lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? A mí me parece interesante eso. Me parece interesante. Puede ser complejo, pero no por ello tiene que ser difícil necesariamente, ¿no? Sinceramente. Bueno, y a veces tampoco se necesita tener una carrera con respecto a entender las cosas. Con indagar. Ahora tenemos internet. Es que ahora, digamos, no sabemos la gran herramienta que tenemos internet. Que es internet. No lo sabemos. Pero para nada, no lo sabemos. Porque no se aprovecha en muchas ocasiones. Internet es una gran enciclopedia. Puede haber momentos que hay, digamos, datos falsos, por supuesto. No digo que no. Y quizás en los libros están las cosas más contrastadas. ¿Por qué? Porque también hay un personal con respecto a revisar la información, un poco contrastar. No niego que algún libro donde se expresa, donde se jura que hay ciertos conceptos, puedan ser mentira. Pero entendéis, en los libros es diferente. Y en internet, como todo el mundo puede, digamos, publicar un post, se pueden crear desinformación, ¿no? Pero sí que es verdad que si, digamos, indagas bien y sabes por dónde ir, sabes por dónde buscar, internet es una gran fuente de información. Puedes entender, en muchas ocasiones, simplemente por escribir dos conceptos en concreto, se te abre una puerta de posibilidades, de ideas, de información, de filosofía, ¿sabéis? Y ya no solo en un concepto en concreto, en muchos conceptos, en muchos temas, en muchas ideas, ¿sabéis? Tanto en matemáticas como en ciencia. Aunque para mí matemáticas es ciencia. Todo es ciencia en realidad. En psicología, en filosofía, en literatura. ¿Entendéis? Internet es una gran fuente de información y hay a veces que no lo vemos. Perdonad, es lo que, digamos, he dicho yo en un principio. Nosotros no vemos lo que tenemos delante. No vemos la gran herramienta que tenemos ahora mismo. Y lo fácil que es poder conocer todos estos conceptos que tenemos. Nuestros antepasados algunos matarían por tener esto, lo que tenemos ahora mismo. Y nosotros, en muchas ocasiones, lo desaprovechamos yo mismo, ¿eh? Por eso me cuento en nosotros. Por supuesto, claro que me cuento. ¿Cómo no me voy a contar? ¿Cómo no me voy a contar este tipo de cosas? ¿Sabéis? En muchas ocasiones yo simplemente lo que hago es en internet pleno ocio, ¿sabéis? Y no indago y no tampoco hablo con respecto a lo que estoy comentando. Pero eso cambió cuando empecé el tema de Diario Ansioso, ¿no? Cada vez que yo, digamos, aprendía algo, me gustaría con ello, con el aprendizaje, materializarlo en forma de diario, en forma de podcast, ¿no? Y por lo tanto, eso se me retiene muchísimo más, ¿no? El tema de a la hora de yo entender una explicación, poder también yo explicarlo. Es como, digamos, ¿cómo decirlo? Es como una especie de raíz, es una especie también de línea, ¿no? Conductora, que realmente lo que hace es pasar por puntos, ¿no? El punto sería en un principio la explicación, de hecho, no. Primero sería un poco la persona en concreto que ha escrito la definición, después el primer punto, después pasaría la información, ese sería el segundo punto, el tercer punto sería yo leyendo la información y el cuarto punto soy yo explicando esa información en forma de podcast, ¿no? Y se puede ir muchísimo más adentro, tanto al futuro como al pasado, porque estamos hablando que la persona en concreto que ha escrito la información que yo he leído
esa persona no lo ha sabido por saber, no es digamos una persona que realmente al nacer ha sabido las cosas, ha tenido el conocimiento, ¿no? Por lo tanto ha tenido que escuchar, ha tenido que estudiar, por lo tanto el punto es anterior, y a partir de ese punto que esa persona ha estudiado, ¿sabéis? Digamos, hay una persona que lo ha escrito, una persona que lo ha hablado. ¿Entendéis lo que estoy comentando? Quizás esté un poco lioso, pero quizás estoy indagando demasiado, ¿no? Pero que hay mucho más dentro de la información. Hay una cantidad de gente que realmente quiere expresar su información, quiere expresar sus conocimientos, ¿no? A mí me parece genial. Cada vez que yo veo, por ejemplo, en YouTube un científico, hablando, comentando cosas que yo no sé, cosas que yo realmente no puedo interpretar, cosas que yo no puedo tampoco hablar, ¿no? Porque digamos que son temas que yo no he negado nunca. Me parece muy bonito que un científico lo pueda hablar y de hecho que tenga grandes visitas. Me gusta que un científico, hablando de, digamos, de conceptos que quizás son complejos para la persona promedio, que a pesar de eso haya tanta gente viéndole, ¿no? Siempre me ha parecido muy interesante. Y me ha parecido algo a tener en cuenta, el tema de que a los científicos se les está dando cierto reconocimiento. Ojo, no el reconocimiento, digamos, aún no han llegado al tope de reconocimiento que a mí me gustaría con respecto a los científicos, porque los científicos son los verdaderos héroes en muchas ocasiones, y a veces los verdaderos villanos, en ocasiones, no villanos. Bueno, sí, villanos, quizás algún científico loco, ¿no? Típico de películas clásicas, pero no me refiero a eso. Me refiero más bien, como por ejemplo con el tema de Oppenheimer, ¿no? El tema de que él, con esa idea con respecto a la destrucción, ¿no? Se puedan asociar ciertas guerras, ¿no? Los científicos tienen un poder inmenso, tienen una cabeza brillante y con ello pueden cambiar el mundo, tanto para bien como para mal. Yo lo dijo Einstein una vez: no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sé cómo va a ser la cuarta, con palos y piedras. ¿Entendéis? Es curioso, ¿no? El tema de que hay algunos científicos que son pro a la guerra y por lo tanto son científicos muy peligrosos, ¿no? Con respecto, ya no solo con respecto a lo pragmático, que sea por ejemplo una bomba atómica, no, también sus ideas, ¿sabéis? De lo que tiene de cara al futuro, de lo que pueda haber, que solo es el principio, ¿no? ¿Cuántas mentes brillantes han sido perturbadas con respecto a masacres con sus ideas científicas? Con sus ideas que en un principio no eran eso, no era masacrar, aniquilar. ¿Qué pasó en Hiroshima, en Nagasaki? Todo viene de una idea, o de ideas, una mezcla de ideas, y que a partir de ideas científicas han pasado todo esto, ha pasado todas estas catástrofes. O Pearl Harbor. ¿Entiendes lo que estoy comentando ahora mismo? El tema de que la ciencia es mucho más de lo que vemos en clase, mucho más de lo que vemos en revistas, mucho más de lo que vemos en ciencia ficción. Es nuestro mundo. En muchas ocasiones la ciencia, la gente que realmente sabe manipular la ciencia, puede cambiar el mundo. Lo pueden cambiar ni políticos, ni yo a la hora de comentar. No, la ciencia. La ciencia, los científicos verdaderamente cambian el mundo, cambian todo. Lo que estoy haciendo ahora mismo es ciencia. Lo que estoy haciendo con respecto también a la hora de hablar, con mis cuerdas vocales, también es ciencia, es biología. ¿Entendéis? Todo tiene una conexión y la conexión siempre lleva al mismo punto, al mismo núcleo. Ciencia. Y ojo, yo soy una persona que realmente sabe muy poco de ciencia con respecto, obviamente, si me comparáis con un científico, vamos, me destroza, por supuesto, en conocimiento, lo entiendo perfectamente. Y no pasa nada por admitirlo, es algo que es verdad. No pasa nada. Pero sí que es verdad que a pesar de que no soy una persona que tampoco tenga mucha disposición a la hora de... mucho conocimiento a la hora del mundo científico, eso no quiere decir que yo no lo tenga en cuenta, eso no quiere decir que yo demerite a los científicos, ni mucho menos. No hay que demeritar a los científicos.
sería una tontería, sería estúpido. Porque demeritar a los científicos es demeritar a tu propia vida, es demeritar a la hora de hablar, es demeritar tu propia persona, porque tú también eres ciencia. Todo, y ahora mismo lo de criticar a los científicos también es ciencia. ¿Lo sabéis? Lo irónico de criticar la ciencia cuando realmente lo que estás haciendo ahora mismo tú es ciencia. Qué irónico es la ciencia cuando es un todo. Es un todo. ¿Sabéis? Yo soy una persona que es agnóstica / atea. Yo tengo una, digamos, me decanto más al ateísmo, ¿no? No por nada, porque quizás tengo una visión no realista, porque es mi punto de vista, por supuesto, y cada uno pues tiene una visión realista con respecto al mundo, no con respecto a la creación. Yo creo en el Big Bang, por ejemplo. No creo en la formación de planetas o de tierra por respecto a, digamos, un ser todopoderoso. Pero que no quepa duda que yo respeto a esa gente que realmente cree. Por supuesto, ¿cómo no voy a respetar si es algo que realmente tampoco hace daño? Ojo, si hace daño, por supuesto que no voy a respetarlo. Si hay una consideración, si hay un respeto mutuo, espectacular. Yo no soy quien para poder decir, oye, tienes que tener esta filosofía, oye, tienes que creer en esto. No, ni mucho menos. Y ¿sabéis qué? Que muy en el fondo de mi corazón digo, ojalá exista un Dios misericordioso. Ojalá exista alguien que realmente es el creador de todo y que nos puede ayudar y que hay vida después de la muerte. Yo muy en el fondo digo, ojalá tuviese esa fe que tiene mucha gente para poder un poco apaciguar mis miedos, ¿no? Con respecto acerca de la muerte. ¿Entendéis, no? ¿Entendéis? Pero yo soy una persona inquieta, soy una persona que piensa mucho en las cosas, soy una persona que a pesar de tener la respuesta, a pesar de que tener la solución, me gusta indagar mucho más, y mucho más, y mucho más, para poder un poco materializar todo y tenerlo todo en bandeja. Todo en bandeja. Y por eso en muchas cosas yo siento que lo del tema de tener una deidad, para mí me parece una representación humana de muchas cosas, ¿no? A mí me da. Ya no solo antropoformizada, no, ni mucho menos. No solo eso, sino también una representación humana. Digamos que con nuestros ojos, con nuestra interacción, con nuestro conocimiento, nosotros interpretamos todas estas acciones, toda esta sucesión en una persona en concreto, en dos personas. Si estamos hablando digamos, de la religión cristiana, ¿no? Si hablamos de la judía, por ejemplo, es diferente, por supuesto, ¿no? ¿Entendéis? ¿No entendéis? Que hay que también un poquito respetar las opiniones de los demás. Ojo, si esas opiniones en concreto no atentan con la privacidad o con el respeto hacia las personas. ¿Entendéis, no? Este tipo de cosas hay que tenerse en cuenta. Este tipo de cosas me gustaría que lo pensases, me gustaría que lo tuvieses en cuenta, ¿no? El tema de que quizás, por ejemplo, madre que está escuchando esto, su hijo no tenga la misma filosofía, no tenga el mismo pensamiento que usted, ¿no? Una persona religiosa, una persona atea. Pero eso no quiere decir que su hijo atente con su pensamiento. No quiere decir que su hijo está diciendo que quite desde un principio tu pensamiento con respecto a una deidad o con respecto a que no existe una deidad. Lo que hay que hacer es respetar las opiniones. Lo que hay que hacer también es respetar las opiniones, con un margen. El margen de un poquito de conciencia, un poquito de respetar a los demás. ¿Entendéis? Un concepto tan básico, pero a la vez tan complicado y a la vez... Bueno, disculpad, no tan complicado, que la gente lo complica. La gente complica que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. No pienses igual que yo con respecto a la religión. Campos de concentración. ¿Entendéis? Un pensamiento autoritario, un pensamiento ridículo, un pensamiento infantil. De hecho, es muy curioso porque realmente el tema... Me gustaría también hablar un poquito de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y con respecto a la figura de Hitler. Pero sí que es verdad que en esto en concreto debo decir que... Sí, se ve mucha crueldad, se ven muchas cosas
realmente duras, ¿no? Con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Pero todo parte de una infantilidad. De algo tan infantil como el hecho de que no respeto tu opinión, que no respeto tu filosofía de vida, no respeto tus ideas. ¿Entendéis? Esto es como digamos que yo me imagino el tema de no respetar. No, tienes que pensar como yo. Me imagino esa situación, básicamente un crío. Me imagino como un crío. Como un crío que no quiere ver las cosas así y dice, no, esto no es así, esto no es así. ¿Entendéis? En realidad, algo tan duro como una masacre, tan duro como un campo de concentración, todo parte de algo tan infantil como no querer respetar la opinión de los demás. Tan infantil como eso. Todo tiene un porqué, todo tiene algo. Quizás me estoy equivocando ahora mismo, el tema de que no es así exactamente. Algún historiador quizás me pueda un poquito tener en cuenta y decir, oye, Enzo no es de esta manera. Y puede ser, puede ser perfectamente. Pero yo en mi caso debo decir que creo que es lo que pienso así. Lo pienso así. Y quizás me estoy equivocando, pero ahí estáis vosotros para poder corregirme y decir, oye, Enzo no es así. Oye, Enzo es de otra manera. Oye, Enzo, quizás deberías tener en cuenta este concepto en concreto que luego totalmente impactó con respecto a la figura de Hitler. Por ejemplo. ¿Entendéis? Pero digamos que yo de momento lo voy a tener así. Lo voy a tener con esa idea, ¿no? De que todo parte de la infantilidad. Todo parte de algo tan infantil como el hecho de que no quieras respetar la opinión de los demás porque quieres que todo el mundo tenga la misma visión que la tuya. Y no es así. Y no es así. Por supuesto que no es así. ¿Cómo va a ser así? El mundo no se forma de una sola idea. El mundo se forma de varias. Eso es simbiosis. Es una mezcla. ¿Entendéis? Para nada se ha formado con respecto a base una idea. O sea, el mundo, como conocemos, disculpad, está formado por ideas, por varias ideas. Y a veces ha habido que apostar por ellas, aunque en un principio no pareciese que iba a tener buen puerto, que iba a ir a buen puerto. Pero apostar por ellas, apostar por ideas, que en un principio son extrañas, pero creedme que en un futuro van a ser algo que se van a tener en cuenta. Sino que pasó en el cine, sino que pasó en las películas, sino que pasó con respecto a la televisión. La gente se reía del cine en color y con sonido. La gente se reía. La gente no le gustaba. La gente quería volver al blanco y negro y al cine mudo. Pero mira de ahora. Mira ahora. De hecho, lo extraño es ver una película en blanco y negro y muda. Eso es lo extraño. ¿Entendéis? Quizás ideas que en un principio parecen una tontería, ideas que al principio a la gente no le gusta, en un futuro, creedme que en un futuro, en muchas ocasiones, en un futuro va a ser regla general, una idea general, un pensamiento general. Qué irónico es el mundo en general. Ay, la antropología. Ay, la sociología. Lo que hace y lo interesante que es. ¿Entendéis? Y con esto, y sin pausa, acabamos el episodio de hoy. Espero os haya gustado. Ya sabéis que yo soy una persona que le gusta hablar y más si alguien me está escuchando. Nada más, espero os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.